Hola, bienvenidos. Este es el primer episodio del podcast de La Bióloga Curiosa. Yo soy Ela, su bióloga residente, y aquí tenemos a Yesenia, que es nuestra bióloga invitada de hoy. Hola, mucho gusto. Y bueno, ¿qué vamos a hablar hoy en esta primera edición, donde esperamos no tener muchas fallas técnicas? Pues un poquito de qué hace un biólogo, cómo acabamos siendo biólogas y por qué los biólogos no son Pokédex, básicamente. Es curioso. Sí. A ver, empecemos con nuestra invitada, que nos platique un poco. Y el cómo terminé estudiando biología. En realidad es una historia divertida. Ahora es divertida. En su momento fue un poco frustrante porque resulta que yo no quería ser bióloga. No estaba en mis planes. Ujú. Yo quería ser médico, Ajá. pero por azares del destino, cuando apliqué el pase reglamentado, me mandaron a biología. Ujú. Ah, vaya. Ah, sí, Entonces, perdón que interrumpa a nuestra invitada, pero pequeño paréntesis, nosotras nos conocemos porque estudiamos en la misma escuela, que es en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Así que por eso el pase reglamentado. Continúa, continúa. entonces, eh, resulta que pues me mandan a biología y yo dije, bueno, me van a mandar a biología en la misma escuela donde yo quería estudiar medicina, Ujú, que era de Iztacala. ujú. Y mi sorpresa fue que me mandaron hasta Ciudad Universitaria y yo así de, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por, Entonces, por qué es así UNAM? sí, yo dije, ¿por qué me mandas a casi 2, 3 horas de mi casa cuando la FES me quedaba a 1 hora y pico? Entonces resulta que ya pasó todo esto del pase reglamentado y yo no iba así como que con muchas ganas de estudiar biología. Todavía recuerdo que en primer semestre apliqué para el cambio de carrera, Ujú. pero no me lo quiso dar la directora. Ah, vaya. Sí, fue muy chistoso, pero esa ya es otra historia. Entonces, yo en el primer semestre estaba como muy renuente a estudiar biología porque sentía que no veía cosas que me llamaran la atención, por así decirlo. Porque básicamente el primer semestre es tronco común de física, matemáticas, química, biología de procariontes, filosofía, y es como de, Sí, el no, primer pues, semestre la materia más interesante es biología de procariontes. Las demás es como de, hola, vamos a emparejarlos a todos. sí, y es como de, ay, no, por favor. Yo ya iba harta de esas materias del CCH y de repente toparte otra vez con todo eso es como un golpe de realidad que no estás esperando. Y sigo así como de, bueno, pues ya, ¿qué más hago? Me quedé en la carrera vaya, pero no fue hasta el tercer semestre que yo sentí que de verdad era algo que me gustaba porque podía ser encaminado a lo que yo quería dedicarme cuando dije que iba a estudiar medicina. Mm. Porque yo a ese nivel estaba de que yo no sabía que los biólogos hacían investigación, que hacían medicamentos, que hacían muchísimos descubrimientos en muchas áreas, y yo así de, miren, si alguien me hubiera dicho que esto era así, no hubiera estado tan renuente. Y por eso estamos Y pues, haciendo este podcast. Entre otras razones. sí, entonces básicamente es eso. Yo terminé en biología por las áreas del destino y terminé amándola mucho porque me di cuenta de todo lo que se hacía y que de verdad era increíble. Y pues ahora estoy en la rama de neuroanatomía y neurofisiología celular y posiblemente me dedique a inmunología en el sistema neurológico. Increíble. Súper complicado suena, pero sí, todo, hasta ahí se llega. Mi historia sí es más voluntaria. Yo, yo soy de Michoacán, entonces yo no hice eso del pase reglamentado. Yo vine y hice mi examen. Mi punto es, me tengo que regresar a cuando estaba en la prepa, que yo estaba en una prepa que era incorporada a la UNAM, así que así me ayudó un poco con los trámites, pero nada más. Y entonces, en mi prepa, los 2 primeros años era así como tronco común, ¿no? Pero el primer, pero el último año tenías que elegir a qué área querías ir. Que no es como, que de hecho no son exactamente como las áreas de las prepas de aquí de la UNAM, sino como, son ligeramente distintas. Porque allí eran físico, matemático, químico, biológico, económico, administrativo y
Se me olvidó el nombre de la última, pero eran como cosas como ¿De arte? no, por eso es extraño, porque no las otras sí corresponden, pero esa no. Eso era como, la última era como derecho, no sé qué. Oh, Ajá, sí, estaba qué raro. raro. Sí, no me acuerdo ahorita el nombre, si no, pues sí, ahí les diría, pero tal vez luego me acuerde porque así me pasa. Entonces, pues, el semestre antes de que tuvieras que elegir, había como una clase de orientación vocacional, ¿no? Y te decían como bueno, ¿y qué quieren hacer? Y no sé qué. Y yo no tenía demasiada idea qué quería hacer todavía, ¿no? Pero dije, creo que me voy a ir al de químico biológico, creo que me gusta más esto. O sea, porque en general siempre, como que sí me gustaba o se me facilitaba como la parte de las ciencias y eso, Ajá. pero de las ciencias, bueno, de las clases que tenían que era como matemáticas, física, química y biología, la que menos, con la que no me he llevado del todo siempre es física. O sea, sí me interesa, pero a Pero no veces, está. pero a veces tiene conceptos muy abstractos. Ay, sí, es tan rara. Ajá, a veces digo, espera, ¿qué? ¿Cómo es? Pequeña pausa. Ustedes imagínense cuando encima de ver física, ven física aplicada a sistemas vivos. Es todavía un poco más complicado. Sí, pero tiene un poco de sentido, no lo sé. Sí, o sea, porque en realidad al final son pues como cosas relacionadas, o sea, también ves bioquímica y esas cosas y la física que están, por ejemplo, de ay, bueno, olvidé cómo se llama. Eso de olvidé cómo se llama, va a aparecer grabadora, que lo repito, pero es que a veces me pasa, y luego me acuerdo como media hora después cómo se llamaba esa cosa que me estaba recordando. Ajá, pero Nos bueno, pasa mucho. ajá, entonces como, por ejemplo, la física de los huesos y cómo funcionan y todo eso, ¿no? Sí, la Ah, primera vez que yo vi dinámicas físicas aplicadas a organismos vivos, dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy viendo? ni siquiera sé dónde viste eso porque yo estoy así como de qué. Ah, lo que pasa es que mi primer profesor de física nunca me gustó Ah, como dio física en ciencias, ujú. porque era físico puro, entonces yo en realidad nunca lo entendía. Ay, mi profe de física también era una cosa muy extraña. Ay, es que es bien raro porque le asignan puro físico puro a los biólogos y es como de, ¿qué? Ay, Es muy... necesitaría toda una hora para contarte lo de ese maestro, así que mejor no lo voy a hacer porque después así esto ya es una tangente. Sí, pero bueno, quitando eso, yo mejor abandoné el curso de ese profesor y estuve buscando un profesor que se enfocara más en biología, Ujú, en enseñar cosas que de verdad les sirvieran a los biólogos. ajá. Y encontré un profesor, que si algún día escucha esto, profesor Baxley, muchas gracias. Este, y este profesor se dedicaba a dinámicas de seres vivos, ósmosis y un montón de cosas de forma física, pero de una forma bien divertida y bien chida. Entonces vi tantas cosas con él que yo me sorprendí tanto de todo lo que se veía Ujú. y pues ya, nada más eso. Ay, pues qué padre, siempre es bueno tener profes padres. Sí, muy gratificante de hecho. Sí. Bueno, daré por concluida esta tangente de las muchas tangentes que seguramente va a haber este día. Ajá, y entonces, sí, dije, no, creo que lo de física no es para mí. Me iré a químico biológico y ya iré decidiendo qué quiero estudiar, ¿no? Ajá, Uno de mis métodos para ver qué quería estudiar, porque lo único que yo sabía es que quería ir a la UNAM, porque era como de, sí, mi tía estudia allí y no sé qué, y cosas, ¿no? Ajá, entonces lo que hice fue ir a meterme al sitio web de la UNAM a ver la lista de carreras. ajá, Y dije, a ver, ¿cuál me interesa? Y leí ahí lo que decían, ¿no? Y dije, bueno, y aparte combinado, yo en ese año, en el último año, tuve una maestra de biología que era como súper chida. Es mi turno de decir, hola, profa Yadira, si escucha esto, gracias. Y de hecho, porque de hecho en una de las primeras clases que tuvimos, bueno, no es cierto, no fue en las primeras clases, ya no me acuerdo ni cuándo fue, pero así aprendí que existían los artículos científicos, nos enseñó a buscar artículos científicos. qué padre. Sí,
Ajá, entonces, pues nada, estaba muy padre. Hasta nos hacía como pequeños viajes de campo. Un día nos llevó al jardín botánico que había allí en la ciudad, que es un jardín botánico ¿cómo se llama? Mm, de la CONAFOR. Sí, de la CONAFOR. Y fuimos al jardín botánico y era como de sí. Entonces, íbamos a la planta y teníamos que anotar como nuestras fichas de sí, tal planta, tal, y estas son sus características. Alguien me pidió prestado mis fichas y luego nunca me las devolvió. Yo tengo esa memoria que me dice, que digo, tú, ni siquiera me acuerdo quién era, quién me las Las cosas pidió. aparte en mis apuntes. Sí. Y también, por ejemplo, después nos hizo un hicimos también viaje de campo al zoológico de Morelia. Y era como de, bueno, tienen que ir y buscar estos animales y anotar sus características y cosas, y así. Entonces era muy Mira chida. Ajá, qué chido. Yo sí. recuerdo que a mí nunca me llevaron a nada de eso. Y eso que aquí hay más cosas. ¿Cómo es este? Qué triste. Sí. Pero bueno, sí, entonces dije, esto está chido. Esto es como curiosear el mundo, eso me gusta. Por eso es el título del podcast proyecto. Porque básicamente por eso terminé siendo bióloga, porque soy muy curiosa y quería curiosear las cosas. Es fantástico, en realidad. Aprendes mucho como biólogo y es lo bonito. Siempre hay algo nuevo por conocer, algo nuevo que aplicar. Sí, ¿no? Y luego dices, bueno, ¿y qué hacen los biólogos? Porque Pues, luego y a todo esto, sí, ¿qué ajá. hacemos? Sí, a todo esto, ¿qué hacen los biólogos? Aparte de existir hasta debajo de una piedra, porque siempre que le dices a alguien, sí, es que yo estudié biología, siempre te dice, ah, mi primo estudió biología, mi primo, hermano, tío, inserte familiar aquí. Oye, mira que es muy chistoso porque yo no sabía que existían los biólogos. Pero es de las carreras más demandadas en la UNAM. Es que esto está bien, bien chistoso, te lo juro. Yo tenía profesores que eran biólogos, Ujú, los tuve durante todo el CCH, ujú. pero como tal, yo fuera de ellos nunca había conocido un biólogo. Hasta que me quedé en la carrera y descubrí que pues sí hay un montón. Ujú. Y luego, gracias a que me quedé en biología, descubrí que uno de mis tíos es biólogo. A mí también me Fue súper pasó chistoso. así de, ay, así tengo dos primas, bueno, en realidad una es mi tía, pero ya sabes, familias mexicanas. Tengo una tía y una prima que son biólogas y yo, ah, mira, y yo no sabía. Ajá, y entonces fue igual de chistoso porque en ese mismo año que yo empiezo a estudiar biología, Ujú, mi prima también se queda en biología. Entonces, en teoría somos tres biólogos en la familia, ujú. conocidos. No sé si hay más. Conocidos hasta el momento. Conocidos hasta el momento. Sí, no, y de hecho, bueno, vamos a empezar a hablar de qué hacen los biólogos, ¿no? Porque de hecho, en la Facultad de Ciencias, la carrera se enfoca muchísimo hacia la investigación, que es una de las cosas que pueden hacer los biólogos, pero no es lo único que pueden hacer. En realidad, pues, tienes razón. Siento que es algo que muchos profesores ya mayores dicen de ciencias, Ujú, que si bien ciencias es un pilar muy importante en la investigación dentro del país, actualmente para los biólogos la investigación no lo es todo. Por sí, ejemplo, existen biólogos que son tanto de laboratorio, que se dedican a investigación, ujú, pero también existen biólogos de campo, que se dedican a recolección, también a investigación, pero a muchas otras cosas dentro de eso. Ellos pueden ser de plantas, animales, hongos, todo lo que se imaginen, todo ujú, lo que esté vivo, lo ujú. estudiamos. Y entonces, hay biólogos que se dedican a la conservación, otros más se dedican a restauración, reproducción, a rescatar áreas que ya no tienen, o que la gente pensaría que ya no tienen solución. Ujú. Ellos se dedican a hacer estudios, a volverlas a la vida. Todo esto lo hace un biólogo, otros más se dedican a investigación de vacunas, inmunológicas, creación de medicamentos, Esas cosas que están de moda ahorita porque ya saben por qué. porque pandemia Porque pandemia, espera, nos lo van a bloquear o algo. No, quién nos, sabe. nos van a censurar. El algoritmo lo va a aventar para abajo. Pero bueno, ya después hablaremos sobre la pandemia y sus vacunas.
Ujú, sí, de es un cómo buen surgen tema. y otras cosas. Es muy interesante, de hecho. Ujú, como Pero sí, porque, bueno, ya, no me meto en eso. ya lo tocaremos en su momento. Sí, Entonces, los biólogos hacemos cosas muy, muy diversas. Hay otros incluso que se dedican a ver los comportamientos de los animales, por qué ocurren estas u otras cosas. Hay biólogos que se dedican a la caracterización de animales, a distinguir entre especies, derivar sí, si son especies nuevas o no, sí, que si es un son especies. poquito, aquí estoy interrumpiendo, ajá, que es un Ujú. poquito lo que yo hago, bueno, no, no es cierto, bueno, sí, pero no tanto. Es de lo que estoy haciendo mi tesis y es un tema que me gusta mucho, así que volveremos a hablar de eso en el futuro, que es lo que se llama la sistemática. Ujú. También está la biografía que nos dice cómo es que ciertas especies acabaron en ciertos lugares, por qué los continentes son como los conocemos actualmente, aunque también tiene un poquito de geología, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero bueno, Nos todo está dedican, conectado, ¿no? ajá, al final un biólogo tiene tanta experiencia en tantas áreas que realmente podríamos hacer casi cualquier cosa en cuanto nos decidamos por una. Entonces, Sí, si no saben a qué dedicarse porque les gustan muchas cosas, la biología podría ser una opción. sí, aparte de que no hay prisa. Luego nos hacen decidir qué queremos hacer en la vida muy pronto y no se trata de eso. Exactamente. Ujú, pero sí, coloquialmente se dice en la comunidad biológica que existen los biólogos de bota, de bata y de corbata. Hay de todo en este punto. Sí, porque habla justamente de los que se dedican a estar en campo, ya sea porque, no lo sé, se dedican a estar en las comunidades, porque también existen los biólogos que trabajan en cooperación con las comunidades para poder conservar pues los ecosistemas locales, ¿no? Porque pues no hay que menospreciar el conocimiento que se tiene ya de manera previa, aunque no sea, digamos, desde la base científica, pero hay mucho conocimiento. En las comunidades antiguas, Ujú, sí, que me quedé. también indígenas. Ujú, sí, exacto. Hay mucho conocimiento que puede ser tradicional de las comunidades indígenas, simplemente de la gente que lleva viviendo mucho tiempo y le sabe. Exactamente. De hecho, esta parte de cómo interactúan los pueblos con sus plantas, con sus animales y demás, también lo estudiamos nosotros, pero es otra rama que se llama etnobotánica, etnofarmacología y Etnobiología etnozoología. en general. No, bueno, sí, etnobiología. Ya cada una de estas que yo mencioné son derivadas de esta, que son como más específicas a todo eso. Sí, y por ejemplo, si tenemos a los biólogos de bota, tenemos también a los biólogos de bata, que se refiere sobre todo a los que trabajan en laboratorios, como por ejemplo la biología molecular, que está muy de moda, que está ahorita más de moda con eso de la PCR. Uy, también estaría bien interesante explicarles cómo es que funcionan. Queremos hablar de todo, como pueden notar. Hay mucho que explicar y ahorita, por ejemplo, con la pandemia yo he notado que hay muchas dudas con las pruebas, con por qué esta sí es fiable y por qué aquella no, o por qué esta sí y aquella no, o hacen lo mismo. Es muchísimo más complicado, pero no tan complicado. O sea, sí lo pueden entender. Sí, también, de hecho es en parte por lo que decidí que quería empezar a hacer esto. Bueno, empezar a hacerlo porque ya lo había pues puesto mucho, porque me he dado cuenta que lo que a mí me gusta hacer y que es otra de las cosas que pueden hacer los biólogos es prácticamente la divulgación de la ciencia, que es como contarle a la gente que esto existe y que no es tan complicado y se los juro, no es tan complicado. No es tan complicado, pero muchas veces no estamos acostumbrados a acercarnos a esa parte científica. Porque aquí en México como que la ciencia está muy satanizada, muy restringida todavía. Relegada quizás. Ajá, la gente sigue pensando que no es algo esencial y pues podemos también verlo mucho con los médicos, que pobrecitos cómo batallan también. Bueno, tampoco vamos a meternos en esos temas en este momento porque está más complicado. Sí, Pero el punto es que, bueno, yo siento que a veces la ciencia se ve como algo inalcanzable, como muy complicado, pero pues no lo es tanto. Y siempre de una manera u otra, por ejemplo, yo termino hablando de esas cosas, ¿no? Tengo la famosa anécdota de cómo terminé hablando con un conductor de Uber de tardígrados. O cómo siempre terminaba hablando con mis roomies de cosas
Así como de sí, entonces las semillas de la fresa están por fuera por estas razones. Sí, es Así. como de, mira, el biólogo siempre va a tener un dato raro, interesante o medio inútil que aportarte a una conversación. Sí, y pues básicamente simplemente, bueno, a mí se me figura que es como, ¿por qué no tratar de entender cómo funciona el mundo en el que vivimos, no? Aunque sea solo por eso. Ajá, o sea, hay tantas cosas chiquitas que uno pensaría que son muy complicadas y en realidad funcionan simplemente. Desde el hecho de cómo entender cómo surgen, no sé, los antibióticos, a entender por qué lo que tienes en tu mesa es un mineral. Es muy interesante en realidad. Sí, o la famosa plática de esto que estoy comprando en el mercado es una fruta o una verdura. Que pueden referirse a los hilos de Twitter si quieren checar eso. Esa está súper buena, es muy interesante cuando descubren que todo lo que habían creído en su vida que eran verduras en realidad son frutas, o Ay, viceversa. sí, a mí me causa mucha gracia, más porque, bueno, al final es un dato curioso más que otra cosa, ¿no? Ajá, No vamos a ponernos a pensar en si vamos a poner aguacate en la ensalada de frutas. Bueno, el aguacate es- todavía, pero jitomate en la ensalada de frutas no creo que es algo que la gente quiera en su desayuno. de hecho, todo el mundo pensaría que es una verdura. Sí, así que hay que saber ser sensato. Hay que tener sentido común también. Sí, Ajá, o sea, no todo lo vas a mezclar, sí, aunque sea fruta. sí. Ah, sí, y De- entonces, ven, les dije que iba a haber muchas tangentes en esto. Y Pero entonces, sí es interesante. sí, de eso se trata. Y pues al final, el biólogo de corbata del dicho se refiere a los biólogos que trabajan, por ejemplo, en instancias gubernamentales, como en la Semarnat, aquí en México, digo, no sé dónde nos escuchen, hola. Ajá, pero como, Esperemos que estén cercados. ujú. Sí, pero por ejemplo, la Semarnat o la Conavio, que pues hacen tareas de conservación, pero también concientización o restauración, por Es ejemplo, de los manglares u otras cosas. de la conservación de corales, todo eso. Los campamentos tortugueros también son administrados y bueno, reciben dinero por ¿Apoyos? parte de estas instancias gubernamentales. Ujú. Sí, entonces, como ven, los biólogos están en más lugares de donde ustedes creen. Levantas una piedra y sale un biólogo. Somos megadiversos como nuestro país. Sí. Vamos a hacer muchas referencias a memes A que chistes locales. sí, es que, por ejemplo, está el chiste de que todas las tesis en México de los biólogos empiezan con México es un país megadiverso. He fracasado como bióloga, mi tesis no empieza así. La mía tampoco. Bueno, tengo otra Debería tesis, incluirlo, puedo empezar la otra tesis con eso. debería incluirlo. Sí. Aún estoy a tiempo. Ajá. Pero bueno, sí, esta es una breve lista de cosas que pueden hacer los biólogos. Y como les comentamos, es bastante interesante, bastante amplio toda la gama de lugares, de cosas en las que podemos trabajar, en las que encontramos a qué dedicarnos. Y pues esto les conviene bastante si son personas curiosas, si son personas a las que les gusta todo esto, tienen que hacerlo. Tienen que interesarse un poquito por esto. De hecho, es muy curioso porque la carrera como tal no es como que salgas y seas como de, oh, soy un biólogo, ahora sé todo. No, más bien vas, entras y dices, oh, por Dios, no sé nada. Yo creo que hay que explicarles cómo es que está dividida la carrera, al menos en ciencias. Sí, bueno, al menos en ciencias, esto es la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que en otros lados no sabemos, pero al menos aquí se empieza con tronco común, ¿no? Y entonces, Ujú. por ejemplo, el primer semestre, que de hecho, fun fact, fue donde nos conocimos nosotras. el pr- Cosa muy curiosa, yo ni siquiera sabía quiénes estaban en mi grupo hasta que ella literal me puso los pies en la tierra. Yo no sabía ni qué onda. ¿En serio? Sí, te lo juro. Eras la única persona que ubicaba de mis grupos.
puedo entenderlo. Como referencia, si esto llega a la post-edición, dependiendo de qué tanto nos emocionemos hablando, en la Facultad de Ciencias, el primer semestre es el único semestre en que tu horario está bonito y el único semestre en el que tienes las mismas personas contigo en todas tus clases. Entonces, En- Excepto en cuáles. excepto en, bueno, los grupos ¿En están filosofía no hechos, es este grupo donde se divide? sí, porque lo que pasa es que en la Facultad de Ciencias los grupos están limitados a 25 personas por los cupos de los laboratorios. Entonces, por ejemplo, en primer semestre teníamos química, física, biología de procariontes, matemáticas y filosofía e historia de la biología. Entonces, física, química y biología de procariontes las tienes con las mismas personas. Y luego te juntaban con otro de esos grupos para matemáticas. Y las personas que iban a la misma clase de matemáticas, que es donde nos conocimos nosotras, como que ahí le cambalachaban un poco y mezclaban personas para hacer dos grupos o tres de filosofía, de historia de filosofía e historia de la biología. Era bien raro porque literal la primera semana no ubicas a nadie. Son tantos los grupos que te pierdes mucho entre quién está contigo en qué clase. Sí. Y después dices, espera, esto. Y ya. Pero sí, entonces, en el primer semestre de biología en la Facultad de Ciencias tenemos esas materias que son física, matemáticas y química, que son las tres que son como necesitamos nivelar a todo el mundo, porque pues evidentemente vienen algunos de las prepas y CCHs del UNAM, u otros como yo que vienen de otras escuelas de otras partes del país o también de otras partes de la ciudad. Digo, no sé. Incluso te llegas a topar con compañeros que vienen de colegios privados. Ajá, sí, también por ejemplo. Entonces esas tres materias están hechas para nivelar a la gente. Y las materias que son como más biológicas son filosofía e historia de la biología y biología de procariontes. Que filosofía e historia de la biología es cómo pasamos de historia natural a biología. Lo que más recuerdo de esa clase y que siempre me va a quedar por siempre grabada a fuego en mi memoria es la diferencia entre el lamarquismo y darwinismo, pero cómo siguen mezclando en nuestro conocimiento popular de la evolución. Próximo episodio, se los prometo, porque esos temas que no puedo evitar hablar. Ven, ella hablándoles de cosas súper profundas y yo lo que más recuerdo de esa clase es la buena vibra en la gelatina. Era un ejercicio para ver el método científico. Sí. Bueno, tenía más trasfondo aparte de lo de ver el método científico, tenía que ver con los usos y costumbres que se tenían para la conservación de la comida, pero les juro que es de lo que más recuerdo de esa clase. Recuerdo muchos temas, por ejemplo, herencia mendeliana me gustó muchísimo, pero sí es muy, muy chistoso que me mencionan esa materia y lo primero que viene a mi mente es la gelatina, la gelatina de la buena vibra. Así. Lo mencionaremos. No, no se preocupen. Un día les explicaremos eso. Ya tendrán respuestas, se los juro. Ajá. Y si no es un podcast, nos pueden preguntar por Twitter. Sí, ustedes siéntanse con la libertad de preguntarnos, cosa que no entiendan, cosa que les quede como con duda, Cosa que ustedes quieran que pregunten. hagamos un episodio completo, Twitter. Sí, ustedes con confianza. Ajá. Bueno, y entonces la otra materia era biología de procariontes, que básicamente es biología de todo lo que no tiene núcleo. Súper amplio en un solo semestre. Ay, sí, es de esas primeras veces que te saturas tanto de información que no sabes ni qué onda. Hasta eso yo tenía una maestra muy chida. Este, no puede ser que se me olvide su nombre ahorita. No, es más, lo tengo que buscar. Lo tengo que buscar aquí en la página de la facultad. Bueno, en lo que la busca el nombre de su profesora de procarientes, mi experiencia con biología de procarientes no fue muy agradable realmente. Tenía un profesor al que no le interesaba que aprendiéramos y tampoco ponía mucho de su parte para hacer que la clase nos resultara agradable. Oh, Llegaba y no. se dedicaba a hablar. Entonces, realmente yo a biología de procarientes no le tengo tanto aprecio. Se los juro, no, no fue mi hit.
Pero aprendí cosas muy interesantes, cosas que hasta la fecha me siguen gustando mucho. Porque a lo mejor mi profe de teoría fue malísimo, pero el profesor de laboratorio, muy chido. Ah, sí, hay maestros de laboratorio que salvan, eso me pasó en física. Pero sí, ya. Ajá, entonces, Mis maestras de biología de procariontes fueron Rocío Jezabel Alcántara Hernández, en teoría, y Anaité Dafne Vaca Velasco, en laboratorio. La mejor maestra para aprender laboratorio. Aprendías las reglas de seguridad porque sí. oh, qué chido. Sí, es que en serio, Yo, te lo juro que sigo teniendo muy en mente como todas las cosas de seguridad que aprendimos en ese laboratorio, porque era el primer laboratorio que teníamos. Y la profesora Rocío era la primera vez que daba clase, pero tenía tanto entusiasmo en lo que nos enseñaba que les juro que era una delicia de esas clases. Era como súper la emoción. Y también me encantaba cómo transmitía la sensación. Me acuerdo específicamente de una anécdota en la que contaba como, este, porque ella trabajaba con, no me acuerdo exactamente en qué trabajaba, pero había una parte en la que nos estaba contando los estromatolitos, que son como fósiles de bacterias. Decía ella, el Infonavit de las bacterias, porque hay bacterias que hacen como sus casitas. muy chistosa con los estromatolitos, pero eso será para después. Estamos prometiendo muchas cosas. Así se mantienen interesados con los chismes que les vamos a contar. Sí. Y nos contaba la historia de cómo ella ahí tomando las muestras en medio del mar, y era como de, yo qué, las muestras, salva las muestras, que lleguen a la lancha. No me, sálvalas a ellas, déjame a mí. Sí. Sí, no, y bueno, la verdad a mí sí, era mi materia favorita todo el semestre. No, yo por ejemplo, en biología de procariontes también aprendí muchísimo sobre seguridad en el laboratorio. Y fue donde tuve mi primer acercamiento al por qué las chicas no deben llevar uñas largas, pulseras, ni el cabello suelto al laboratorio. Y no solamente no uñas largas, sino no uñas pintadas. Oh, sí. Bueno, la cosa está en lo siguiente, creo que sería interesante mejor hacer un pequeño podcast de accidentes de laboratorio. Así, estamos anotando eso ahora mismo en el post-it de cosas que vamos a hacer luego, porque Anécdotas de laboratorio y protocolo de laboratorio. Yo creo que sería bastante interesante. sí, Pero la cosa está en que, por ejemplo, a mí me pasó que tuve compañeros intoxicados, tuve compañeros con quemaduras, tuve compañeros con infecciones en la piel. Entonces va, ya se imaginarán oh qué tan Diosito. random fue mi laboratorio. En mi laboratorio lo más que pasó fue que alguien rompió una probeta. Uy, y el material roto en mi laboratorio era tiro por viaje que algo se rompía. Esto no era porque mi profesor fuera descuidado, se los juro que mi profesor no era descuidado, pero era un profesor muy inexperto todavía, muchísimo, y no tenía la autoridad para imponerse sobre el grupo. Y mi grupo era un desmadre. Entonces es una mala combinación en realidad. Sí. Ay, sí, que bueno, entonces ese primer semestre era como de todos parejos y tenían una embarrada de cómo llegamos a la biología y qué son los procariontes. Luego en el segundo semestre teníamos biología de protistas y algas, que era el siguiente gran grupo que estudiábamos. Los protistas son una cosa muy complicada de definir. Son tan raros. Sí. Y las algas también nada más son lo que llamamos un grupo parafilético. Sí. Que básicamente significa, antes de que me meta con las palabras complicadas, pero bueno, básicamente significa, en realidad no son un grupo que esté emparentado todo, básicamente. Es como una etiqueta que le ponen a las cosas que no son plantas. En Pero, pocas palabras, las algas no son plantas, aunque ustedes crean que sí, no lo son. ajá, no son plantas, pero fotosintetizan y son verdes. Porque, Eso es interesante, ya verán por qué. sí. Ajá. Y luego otra materia que teníamos era biología molecular de la célula 1. Teníamos 3 Oh, biologías moleculares de la célula. mi gran némesis. De hecho, voy a aprovechar ese momento y explicar las tres. Biología Ujú. molecular de la célula 1 era básicamente biomoléculas, ¿no? Era como, ¿qué es el agua? Tenía un parcial completamente dedicado al agua. El agua no es una biomolécula, pero es muy importante para la vida. De hecho, era una de las primeras clases
Era una de las primeras clases en que se plantearía la pregunta, ¿qué es la vida? Que se repetiría cada semestre, porque es más complicado de lo que parece. Pues, ustedes no nos pregunten qué es la vida, por favor, o va a iniciar un gran debate, entonces evitemos la pregunta por ahora. Sí, y no estamos hablando de la filosofía, estamos hablando de qué es la vida como definición. Ay, es tan complicado. Sí, pero sí, en esa materia algún día hablaremos de profesores locos en los cuales no mencionaremos el nombre de las malas experiencias porque luego nos linchan, pero si nos preguntan en privado se los decimos. Ustedes manden mensajes si quieren saber con quiénes no meter clase. Ajá. O vayan al grupo de recomendaciones de la Facultad de Ciencias. Solo para alumnos. Solo para alumnos, sí. Y ajá, me aprendí de memoria todos los aminoácidos. Ay, ya ni me digas la tablota de eso. Ay. Y es inútil porque no te los tienes que saber de memoria. Bueno, Ajá, simplemente son como unos 10 los que vas a llegar a ocupar, que ajá, necesitas aprender que son básicos. ajá, pero puedes no saberte el pH de los demás. Ajá, entonces, ustedes no se espanten. Sí, bueno, Es común. es común. Ajá. Y entonces, sí. Entonces, biología molecular de la 1 era como de, ¿qué son las aguas? ¿Qué es el agua? ¿Qué son las aguas? Ajá, entonces, era, ¿qué es el agua? ¿Qué son los lípidos? ¿Qué son los carbohidratos? Y esas cosas. Y para eso teníamos un semestre entero, sí. Y luego biología molecular de la célula 2 era bioquímica, donde aprendías cosas como el ciclo de Krebs y la fotosíntesis. Si tiene un buen maestro, no como la mía. Eventualmente aprendí fotosíntesis, pero no gracias a esa maestra. Y Yo creo que lo más complicado de Vol 2 es cuando te piden que intercales todas las rutas metabólicas. Si tuviste un buen maestro, no va a haber problema, pero si no, vas a estar en un serio problema. sí, creo que eso también es un poco extremo, sí. Sí, y biología molecular de la célula 3 es básicamente biología celular, donde aprendes cosas como qué es el citoesqueleto. Porque sean también enfermedades de daño celular o mitocondrial, también lo aprendes en esta clase. Es bastante dinámica, de hecho. Ujú, sí, cómo funciona cada organelo, qué es el complejo sinaptonémico. División celular es algo que también va a estar muy presente. Ah, sí, el complejo sinaptonémico es una cosa de la meiosis. Tiene un nombre complicado, pero es medianamente no tan complicado. Se los prometemos. Suena raro porque son términos que nunca han escuchado, pero no es tan complicado. Ujú, no es tan complicado, con un buen diagrama se entiende. Exactamente. También en esa clase aprendí que Wikipedia es un buen punto de partida. Wikipedia, algo que tienen que entender en este punto es Wikipedia puede sacarnos de dudas sencillas, pero no es una fuente confiable para obtener diagramas o información más específica. Ténganlo en cuenta. Es una buena fuente de imágenes libres de derecho de autor, eso sí. Y de fuentes, porque si vas a las fuentes puedes encontrar cosas interesantes. Eso sí, pero por favor, nunca citen a Wikipedia. Que Wikipedia nunca sea su fuente confiable. Por Sí, favor. sí, no. Wikipedia es un buen punto de partida de saber a qué vas a buscar, básicamente. ¿Qué buscar, dónde buscarlo? Porque si no sabes qué Ujú. buscar, ¿cómo llegas a a las cosas que necesitas? Bueno, y evidentemente MOL 2 y 3 no eran en el segundo semestre, eran en el tercer y cuarto semestre, porque tenía una secuencia más o menos lógica esto. Aunque en realidad podrías meter las materias como fuera, lo cual siempre fue muy No, extraño. no lo hagan. No lo hagan. En mi experiencia, meter materias salteadas de semestre es raro Yo metí y plantas al 1 y 2 al final, mismo tiempo. sí, no lo hagan. Procuren, si van a estudiar en la Facultad de Ciencias, procuren llevar sus materias en orden. No sean como yo, que las lleven en desorden. De verdad, no lo hagan. Bueno, pero luego pasamos al tercer semestre de la carrera, No, no es cierto, nos donde faltan tenemos, materias. sí, Sí, donde no, en segundo semestre faltan matemáticas y química orgánica que siguen siendo, necesitamos nivelar a todos. Matemáticas 2 era cálculo, básicamente. cálculo. Me aburría mucho de esa clase.
Yo nunca había llevado cálculo, entonces yo en realidad sufrí con esa clase. Yo llevaba libros de esa clase. Yo sufría mucho en cálculo, entonces fue así como, no, por favor. No, no es cierto, O sea, bueno, sí tenía clases chidas, pero a veces el profe se entretenía demasiado resolviendo dudas que ya habíamos visto en la clase anterior y duraba toda la clase y no avanzábamos. sí Ajá. pasaba. Ujú. ¿Y cómo te atreves? Te ibas a saltar mi materia favorita, sistemática. Ay, yo adoré sistemática. Fue de las materias más bonitas que tuve. Así fue como acabé donde estoy. Te los juro, Eso es lo habrá un capítulo entero de sistemática y todo lo que pasa con ella. Pero básicamente sistemática tiene que ver con cómo clasificamos a los seres vivos. Y no solamente con decir, ah, esta especie es fulanita y esta es otra especie es esta otra fulanita y esta tiene 6 patas y esta tiene 7. Esto es completamente absurdo porque no puede haber este, esas diferencias porque las patas van en pares. Pero bueno, es- ya será algo que entenderán más a fondo. ajá. Y bueno, pero entonces básicamente no solamente es decir, esta especie es diferente a esta porque esta mariposa tiene estas manchas y esta otra mariposa las tiene de otro color. No solo es eso, sino también es como de cómo están relacionadas entre sí todas las especies. Porque, como tal vez sepan, eh, parte de la evolución implica que todos venimos del mismo ancestro común, ¿no? Eso quiere decir que todos los seres vivos que estamos viendo en el presente están relacionados hasta cierto punto. Básicamente es como armar como el árbol genealógico de la vida, básicamente, la sistemática. Y me gusta mucho. Es una materia preciosa. Puede ser un poco complicada si ustedes son personas dispersas, porque eso era lo que me pasaba a mí. Yo soy una persona muy dispersa, entonces de repente se explicaba algo y yo parpadeaba y ya la profesora estaba explicando otro término y me perdía y suele pasar, pero es una materia de verdad muy, muy bonita. Entiendes muchas cosas, muchos esquemas que ves en tu libro de primaria o secundaria de biología tienen sentido aquí. Y no se olviden de esto. Sí, no, básicamente sí, yo lo llamo como no solamente organizar, sino también como clasificar las cosas, como crear un sistema que te permite entender las cosas de manera más sencilla. Por ejemplo, si se meten a la página en Wikipedia, volvemos a Wikipedia. Si se meten a la página de cualquier especie en Wikipedia, por ejemplo, voy a buscar en este mismo instante, dime una especie, Em, Viva, extinta. la que sea, mamut, vamos a buscar el mamut, ¿no? Ah, ok. Ajá. Si me meto a mamut, Wikipedia me dice, mamutos es un género extinto de no sé qué. Pero entonces en el cuadrito de Wikipedia, que tiene Wikipedia a la derecha como del resumen de las cosas, dice taxonomía, que es una rama de la sistemática. No son la misma cosa, la sistemática contiene la taxonomía. Entonces dice, reino animal, filo cordata, clase mamalia, orden Proboscidea. Ajá. Si yo no Ujú. supiera español, o mejor al contrario, si yo pongo esta misma página de Wikipedia en catalán, yo no sé catalán, podría haber sido cualquiera, pero era la primera opción que había, y voy y veo la, el mismo cuadrito, yo no sé qué dice el artículo, pero yo estoy viendo esa información que dice animalia, cordata y mamalia, esas palabras no cambian y yo voy a saber que está hablando de un mamut. Y eso es hermoso. Todo Bueno, esto es gracias a la sistemática que se encargó de hacer las diferenciaciones entre estos grupos. ajá, y que tiene sus reglas de cómo se tienen que nombrar a las especies y a las cosas. Es súper bonita. Sí, de hecho, esto del mamut es un poco como muy específico, pero una vez, por ejemplo, yo, entre otras cosas, trabajo con mariposas. Digo entre otras cosas porque no es específicamente solo de mariposas. Este, y una vez estaba buscando cosas de unas especies, ¿no? Y estaba buscando los nombres de especies para asegurarme de que eran nombres válidos, que también es parte de lo de la sistemática. ¿Cómo sabes qué nombre le corresponde a la especie? Porque a lo mejor fulanito en Inglaterra describió esta especie, pero también la describió sutanito en Sudamérica
yo qué sé, Brasil, ¿cómo sabes cuál es el nombre correcto? Digo, ajá, Claro, esto es tan complicado. sí. Y estaba yo verificando los nombres y así de, debo revisar esta. Y yo, no sé qué dice este artículo, pero veo la clasificación y sé que es una mariposa de este grupo. Eso tiene sentido. Y no lo sé, solo la taxonomía y la sistemática me gustan mucho. Es precioso Sí. y muy compleja, de hecho, es muchísimo más compleja de lo que ustedes pueden pensar. Pero ya nos adentraremos un poco más a esto y cómo funciona, cómo se clasifica, por qué se clasifican. En el- Entonces, sí, porque aparentemente tenemos muchas cosas que hablar. es que tenemos tanto por qué abordar en biología que todo lo queremos abordar. Sí. Y por eso me gusta la biología, básicamente. Bueno, continuando con lo que ustedes pueden encontrar dentro del plan de estudios, De la, tercer semestre. que pueden revisar en la página de fciencias.unam.mx si les interesa. Ajá, se meten a la parte de licenciatura, le pican en biología Y y ahí pueden... van a ver todo em, lo que hay. ujú, sí. Y entonces en el tercer semestre tenemos bioestadística, porque es muy importante. No crean que se van a librar de las matemáticas. No, como biólogos, las matemáticas son algo que siempre, siempre va a estar presente, en mayor o menor medida, pero Y, va a estar ahí. y es importante. Sí. Estadística que prácticamente es una acercación, un acercamiento a la estadística normal, Pero, pero aplicada a lo que ustedes pueden hacer y también tiene tintes de bioinformática, de relación de especies, distribuciones y todo esto. y también incluye una muy útil sección de diseño de experimentos. Ujú, bastante interesante. Ujú, En este mismo semestre también encontramos biología de hongos, que que básicamente es, hablemos de hongos. Sí. es muchísimo más complejo y divertido, ya verán por qué. De hecho, Tenemos, curiosamente, hoy descubrí que Fungicosas, que seguramente han visto por ahí en Twitter, eh, es una de las maestras que me dio biología de hongos. ¿a poco? Sí, ¡Qué chido! sí, Sandra Ah, Cisneros. oh, es buenísima. Sí, así que A mí me dio pueden ir a clases seguirlos en... suplentes. Ay, perdón. No, no te preocupes. ¿Decías? A mí ella me dio clases suplentes cuando mi profesora se enfermó. Oh, sí, Muy yo... bueno. Sí, sí, sí. Vayan a seguirla. Spot publicitario de su usuario en Twitter, por favor. El arroba de Twitter de Sandra Cisneros, de la doctora Sandra Cisneros, es Fungicosas, así como se escribe, FUGI-cosas en Twitter. No sé si en otras redes, pero en Twitter sí. Creo que no tiene otras redes como tal. No lo sé, literalmente no lo sé. Ya, si nos enteramos que tiene otras redes, se las estamos pasando. Sí. Y seguramente nos verán retuiteando algunos de sus tweets en Twitter. Entonces, ya saben. Sí. Bueno, y entonces otra Bueno, de las materias del tercer semestre era Biología de Plantas 1, que básicamente es todas las plantas que no tienen flor. de todo aquello que ustedes vean que no tiene flor, llámese pasto, No, no, llámese los plantas que... pastos sí tienen flor. Ay, perdón, sí es cierto. Cuando Es llevas que plantas 2, que es donde ves las plantas con flor, te das cuenta que la gran hay un mayoría grupo de que se llama plantas son... pasto. Sí es Ujú. cierto. Perdón, es que estaba viendo una imagen aquí en la computadora y mi cabeza fue así como, pasto. Sí, Pero bueno, de hecho, es muy raro que en realidad que veamos a los pastos en floración, el pasto verde, a ese me refiero, ujú, pero sí tiene. sí, pero de hecho, como el... La gran mayoría de especies de plantas son plantas con flor. Ay, son preciosas. Sí, las plantas son unas loquillas, pero sí, las plantas que no tienen flor incluyen las las briofitas, que son como todos los musgos y esas cosas, las pteridofitas, que son helechos y cosas similares a helechos, y las Ujú. gimnospermas, que son como los pinos.
Ay, los espinitos. Y el ginkgo biloba. Y por cierto, si quieren ver uno y no pagar mucho, o no irse tan lejos, hay uno en el Parque de la Bombilla, aquí en la Ciudad de México. También hay uno en la Facultad de Ciencias. De hecho, Y hay suelen dos. ser usados como plantas de ornato. Ajá, en la Facultad de Ciencias hay dos. Ah, hay dos. Yo no se recordaba ¿Sí? uno. No, son dos. De Ah, hecho, nosotros, el profesor también nos dijo, si encuentran el ginkgo biloba de la facultad, les doy un punto. Y ahí descubrimos que había dos. qué bien. Mi profesor de Entonces, plantas, ay, no, sí continúa. sí, sí, mi profesor de plantas uno, Jorge Rojas, recomendadísimo. Sí. También de plantas 2, nos llevó a un jardín botánico que hay ahí en CEU. Buscaré el nombre y luego se los comparto cuando hablemos de jardines botánicos, porque claro que vamos a hablar de jardines botánicos. Pueden ver la publicación en Instagram. Ok, Aunque ahí no estoy no es tan a detalle, pero hablaremos a detalle de jardines botánicos en algún momento. anotado. Ujú. También, por ejemplo, en biología de plantas, yo la llevé con Mónica Elías, excelente profesora. Ella ama muchísimo las plantas, de hecho, ella ¿Plantas llegó a uno o colarse a mis 2? plantas. Ah, sí, plantas Ah, 2. Me colaba sus clases, sí. se colaba a mis clases. Es que tenía una De hora hecho, libre. fue mi profesora de ambas plantas. Ah, es que me colaba Entonces, a sus clases para entender porque yo llevé plantas uno y plantas 2 en el mismo semestre, entonces a veces no entendía qué estaba pasando. Pero pasado como el primer mes, ya no me perdía tanto porque plantas 2 era otra cosa. ajá, entonces, pequeño paréntesis, plantas 2 son todas las plantas con flor, Que incluyen los pastos. incluyendo los pastos. Y otras plantas que normalmente no vemos florecer, pero que son plantas con flor, como el potus o Uy, teléfono. sí, De hecho, sí, también. es muy raro que haya un potus que florezca actualmente. Pobrecitos. Es porque les va bien con la reproducción sexual. Eso te digo, pero pobrecitos. Son bonitos. Sí. Ujú. Pero bueno, eso es Sí, todo lo que... no, Ay, en tercer semestre se nos olvidaba una bien importante. ciencias de la Tierra. Ciencias de la Tierra. Es muy importante porque no, porque los seres vivos no están flotando en el espacio. Vivimos en un lugar que es la Tierra y tenemos que entender qué es la Tierra. Y necesitamos, Básicamente, de eso se encarga esta materia. si aprendes qué es un mineral, aprendes qué onda con los sismos. Fue muy chistoso porque acabamos de ver los sismos y hubo un sismo después como la semana siguiente. Oye, siempre pasa. Siempre pasa. Estamos en un país con mucha actividad tectónica. Entonces, acostúmbrense a eso. Sí, Si son de México, sí. O si viven en el cinturón de fuego. es muy común. Sí. Luego pasamos a nuestro cuarto semestre. Ujú, donde tenemos biogeografía, que básicamente te dice cómo, dónde se encuentran los organismos vivos y cómo se relacionan con el espacio que ocupan. Y, por Ujú, ejemplo, a mí se me hace muy chistoso porque siento que es como trasladar la sistemática como como si ves las relaciones entre los seres vivos, es trasladar y y ver las relaciones entre las masas de tierra. Y es ahí donde ves cosas como Gondwana y las especies que están ahora distribuidas, por ejemplo, en Sudamérica, África y Australia, ¿verdad? ajá. Sí. Es como, por ejemplo, esta materia nos hace entender por qué tenemos, no sé, digamos, mamuts en América y también mamuts en Europa. ¿Por qué Fósiles, por estaban en supuesto. ambos continentes? Bueno, fósiles. Ajá. ¿Por qué estaban en ambos continentes? ¿Por qué tenemos migración de especies? Básicamente de esto se encarga esta materia, de hacerte entender que todas las comunidades se mueven Ujú, y entender cómo, por qué, para qué se mueven. sí, Que todo se entender mueve. cómo es que terminaron las especies en los lugares que ocupan en este momento. Se van a divertir mucho en esa materia. Es muy entretenida. Ah, sí, a mí me gusta. Les digo, necesitas sistemática para entender biogeografía. Yo siento que es lo mismo, pero trasladado. Ajá, pequeño spot publicitario, si llevan biogeografía en la Facultad de Ciencias, métanla con Gala Cortés porque ella enseña biogeografía con Pokémon. Y a todos nos gusta Pokémon. Luego haré un post de Pokémones inspirados en criaturas de la vida real. Nadie puede odiar Pokémon.
es súper útil. Cuando lo ves aplicado a Una vez, biogeografía, es súper útil. una vez vi que alguien había hecho un filograma de los Pokémones. Oh, ya les explicaremos qué es un filograma también más adelante. Básicamente es un árbol genealógico, pero de especies. Ya verán, buscaré la imagen. Yo tengo imágenes de algunas clases de Gala. Le voy a pedir permiso para ver si se les puedo postear la imagen. Sí, o encontraremos algo en internet y lo pondremos con su debido crédito. Obviamente. Sí, siempre den Este, los créditos. Y si pueden, pidan permiso. ajá, nunca tomen fotografías de internet sin decir a quién pertenece y sin preguntarle a esa persona si la pueden utilizar. Ujú. Y También, luego llegó. también existen imágenes bajo licencia libre, que eso sí las pueden utilizar. Aunque tienen que fijarse si dice que las pueden usar así nada más o si dice que las tienes que dar crédito. Exactamente. Luego, en ese mismo semestre, yo creo que fue el semestre donde más me golpeó la realidad, al menos a mí, porque tienes una hermosísima materia que se llama Animales 1. Donde usas un Parece, semestre para ver los 33 filas de animales que existen. entonces ustedes creían que ya era muchísima información en procariontes, en algas, en plantas, en ciencias de la Tierra. Prepárense. Es que ustedes no habían visto nada de información. Y ni, Biología de animales 1 dice, quítate que ahí te voy. sí, ni siquiera es porque haya más especies en animales que en otra cosa, pero hay muchos fila muy distintos. Ajá, no, Fila los es el exámenes. plural de filum. Entonces, es increíble la cantidad de información que uno puede almacenar, se lo juro. Sí. Y en ese Me mismo sigo sorprendiendo. semestre es donde se lleva Biología de Plantas 2 y MOL 3, de las que ya hablamos. Y también es donde llevas Biotecnología 1, porque Biotecnología 2 es una optativa. Exactamente. Que pues Biotecnología es rara, o sea, aplicas cosas de mol y pues ya, o sea, fue todo lo que yo hice, aplicar cosas de mol. No, bueno, la biotecnología es chida. De hecho, existen carreras enteras de biotecnología. Por ejemplo, en el Poli está Ingeniería en Biotecnología. Ujú. Y básicamente biotecnología es, usamos cosas biológicas para obtener cosas que necesitamos. Para mejorar nuestro entorno, para hacernos la vida más fácil. Si, por ejemplo, ¿les gusta la cerveza? Biotecnología. ¿Les gusta el queso? Biotecnología. ¿Tienes insulina? Biotecnología. Insulina externa, claro. Porque insulina tú la produces. Pero si no la produces, toma, te producimos un poco para que la tengas y no mueras. Necesitas medicamentos, biotecnología. Sí, básicamente. Hay quien dice que los biotecnólogos son el ajonjolí de todos los moles. Y pues sí, sí tienen razón. Ujú. Y después pasamos a nuestro maravilloso quinto semestre. Sí, que es donde llamamos Biología de Animales 2, que básicamente es fisiología animal. Y Bueno, esta podría resumirse en sistemas nerviosos, básicamente. ¿Entiendes cómo funciona todo, todo? también aprendes cómo funciona un riñón y otras cosas. ¿Sí? Básicamente Es aprendes muy cómo interesante, funcionan los órganos de un organismo. valga la redundancia. Sí. También tenemos, Eh, ¿Así continúa? también tenemos Ecología 1, porque la 2 es una optativa, que básicamente es, ya saben, lo típico, ecosistemas, este, eh, eh, demografía de especies, más estadística de la que ustedes creerían, y por qué México tiene los climas que tiene. Es súper bonita, es una materia muy complementaria. Yo considero que es de las mejores que hay dentro de la carrera. Es muy integrativa, de hecho. Sí, muy integrativa eso. Necesitas tener ya todo el conocimiento previo para que sea así como más chida, para que puedas entender bien qué está pasando y no nomás te quedes con cara de qué todo el semestre. Ajá, para que no sufras, básicamente. Sí, una vez el proyector decidió que no iba a funcionar y mi profesor se puso a dibujar un mapa de México en el pizarrón y fue así de, sí, entonces aquí está la corriente de aire que va para acá, pero aquí hay una montaña, entonces esta parte de aquí es así y aquí están los trópicos y entonces aquí el aire sube y por eso está ahí el desierto. Tengo una foto, se las pondré luego.
porque es muy padre. Es una foto que yo tomé ahí del pizarrón. Y entonces, así es como sabemos por qué tenemos los climas que tenemos en México. Porque ya saben, Sí, México es un país mega diverso. el chiste del biólogo. Ese Sí, y el depende de la especie. depende de la especie. Eventualmente habrá un viernes de memes o algo así. Hay Quizá que no, hacer nuestros videos de memes. sí, sí, quizá no todos los viernes, pero sí, memes. Esperaremos hacerlo constantemente. Sí, según vayamos encontrando memes, que como son memes, luego no sabemos de quién son, pero memes que encontramos en internet. Y luego tenemos en ese mismo semestre genética, que Que también es una materia muy integrativa, donde aplicas cosas de molecular, cosas de biotecno, y también trabajas aquí con ves todo, mosquitas. todo, sí, aquí ves todo lo que es herencia, caracteres genéticos, todo lo que son leyes de Mendel, todo esto se aplica aquí. Es muy entretenida. Yo tengo por ahí fotos de cromosomas politénicos que saqué de genética, se las posteo cuando sea Ah, yo también tengo necesario. todo. Sí, yo también tengo como varios folders de las fotos que tomé en cada materia. Se las estaremos compartiendo, porque, ¿por qué no? Sí, hay que hacer nuestro pequeño álbum de biología de animales uno, Sí, plantas. Estaría tan interesante. sí, Un hilo, próximamente en Instagram. un hilo o en Twitter. Sí, o ambas. Ay, o ambas. Sí, ya ven que se pueden poner los de Instagram Así en es. Twitter. Sí, y En luego este, teníamos ajá. paleobiología, que como se pueden imaginar involucra fósiles, dinosaurios y otras cosas. Esto depende, yo creo mucho del enfoque que le dé cada profesor. Hay profesores que se centran más hacia fósiles animales, otros que se centran más hacia fósiles de plantas, otros que se centran en teorías de paleontología, pero en sí es una materia también muy, muy bonita, Necesita- donde necesitas saber ciencias de la Tierra porque tienes que saber muy bien esas cosas de cómo se forman las capas de roca y de la todo tierra eso. y todo eso. En paleobiología aprendí, o fue en ciencias de la Tierra. Bueno, no importa, conocimiento importante. Las fechas de los límites entre cada una de las épocas geológicas, dígase Jurásico, Triásico, Precámbrico y todo eso, se van actualizando cada año. Y están en un sitio que se llama stratigraphy.com.org. Lo pondré en Twitter. Y puedes ver las diferentes versiones de las tablas cronoestratigráficas, que básicamente es como te pone como un grafiquito de las diferentes eras geológicas y le pone, entonces en este límite es de hace tantos millones de años, porque pues se van descubriendo nuevas técnicas o se descubren nuevas rocas y se va actualizando. En el 2021 hubo 10 versiones, creo. ¡Wow! Fueron Sí, bastantes. sí. Nada, me gusta mucho esa página, siempre lo recuerdo. Muy útil. Súper buena. En Para ciencias recomenda- de la Tierra y para paleo. sí, mi recomendación en paleobiología son Juan Francisco Sánchez Beristain y Sara Alicia Quiroz Barroso. Las Di- mías son Itzia, es la única Itzia que hay en la facultad, y Silvia Elizabeth Rivera Olmos. Muy buenas profesoras también. sí. Como tip, no es que me acuerde de todos los nombres de mis profesores, es que puedo mirar en la página de la facultad los nombres de mis profesores. Yo he olvidado la mayoría de sus nombres, pero recuerdo algunos. Sí, a veces simplemente ya no hay más espacio. Pero Y sí, aquí, bueno, perdón por interrumpir. no, creo que ibas a hablar de lo del taller, ¿verdad? Sí, Sí, en la Facultad de aquí, Ciencias se supone que hay unas materias que son para que salgas con tesis, no siempre pasa, pocas veces pasa, pero son como especie de, para que te vayas especializando y básicamente hay varios talleres, por ejemplo, yo estuve en Biología de Insectos de México y luego me cambié tiene un nombre muy largo ese taller. Un segundito. ahora que recuerdo, no recuerdo el nombre completo de mi taller tampoco, también está súper largo.
Aquí está. Se llamaba mi taller Sistemática Molecular, Filogeografía y Genética de Poblaciones para la Conservación. Oh, Dios, sí, estaba súper largo. Sí, hay talleres algunos abren cada año, algunos abren cada semestre. Básicamente se especializan en algún tema, tomas algunas clases, vas armando tu proyecto de tesis y eso. También es Eh, en quinto semestre cuando empiezas a agarrar las optativas. Ay, las hermosas, hermosas optativas. ¿Tenemos más de que 50? Ay, no sé. Yo tuve 6. Aquí Sí. Yesenia es la reina de las optativas. Yo que soy la niña llevo optativas porque me aburro. He tomado bastantes, yo creo que son 6 reglamentarias, yo llevé 10, porque básicamente terminé la carrera y la facultad me seguía dejando inscribir materias. Y dijiste, bueno, ¿por qué no? Ajá, yo dije, bueno, pues ¿por qué no? Estoy feliz, no Si tengo me, nada mejor que hacer. si me dejan, Y es si la por facultad algo. me deja. Entonces, yo metí un montón de optativas. Y les puedo jurar que si hay algo que deben saber con las optativas es no las quemen antes de quinto semestre. De verdad, no las quemen. Y traten de que éstas sean orientadas a algo que les llame la atención, algo que de verdad quieran dedicarse. Ujú. Porque si no, simplemente van a quemar las optativas y luego pueden terminar en optativas que no les van a gustar como yo. Sí, y tampoco vayan ¿cuál es una optativa fácil de pasar? No, no, no. No, Por, no, no. por siempre, acabo de checar la página de la facultad. Hay listadas 138 optativas. Vean, son más de 50. Qué bonito. Creo que no todas abren todos los semestres, pero sí. Básicamente aquí pueden encontrar cosas desde laboratorio, campo, hasta, no sé, administración de recursos. Yo tomé una que se llama Didáctica de la Biología. Ajá. Eso, me gusta, les digo que me gusta eso de compartir cosas de la biología. Yo tomé, ¿qué tomé? A ver, tomé etnobotánica, Ujú. etnofarmacología, genómica computacional, biología marina, Esa de genómica computacional suena chida. muchísima programación. Si les gusta la programación, hay cosas orientadas a biología también, por si están ahí entre sus gustos. Aprendan R, es muy útil. Aprendan Python, Sí. pero bueno, esas son algunas de las que yo tomé, muy, muy recomendadas, Sí, yo, porque realmente para lo que yo quería dedicarme nunca hay optativas, nunca hubo optativas, fue tan triste. F. Pero bueno, como ya les había comentado al inicio del podcast, yo quería dedicarme a neuro. Entonces, de taller, yo tomé fisiopatología cerebral y neuroprotección en traumatismos cráneoencefálicos provocados en la Facultad de Medicina. Eso es un nombre súper largo. Sí. En realidad el nombre creo que es todavía muchísimo más largo y lo acabo de sintetizar un poco, Ay, Diosito. pero básicamente yo estaba viendo lesiones cerebrales, y sistema inmunológico y todo eso. Ujú. Este taller está a cargo de la doctora Leticia Verdugo, de la doctora Luz, se me olvidó su apellido, Luz Navarro, Ujú. y de la doctora Marina, todas de la Facultad de Medicina. Ellas están en el laboratorio de neurofisiología Ujú. y neurohistología de esta facultad. Y son súper buenas, súper lindas, súper abiertas a responder dudas también. Si les quieren escribir o tienen alguna duda relacionada a neuro, háganoslo saber para ver si podemos concretar algo con ellas. Sí, no duden en contactarse. Yo dije, a ver, voy a ver mi lista de optativas. Aparte de de las que les decía de didáctica de la biología, yo tomé entomología. Les digo, yo trabajo con mariposas. Me gustan las mariposas. Taxonómicamente son muy interesantes también. También tomé evolución 2. Me gusta la evolución. Era muy divertido porque éramos como 6 personas en esa clase y luego discutíamos artículos y se ponían muy chidas las discusiones. Una vez discutimos un artículo que había hecho filogeografía,
de los perros, que básicamente lo que hicieron fue como mapear de dónde venían los perros. Qué chido. Sí, o sea, como o sea, como agarraron muchas muestras de los perros y dijeron como de, los perros de aquí de México tienen estos genes. Bueno, bueno, probaron estos alelos, estas variantes de ese gen. Los perros de aquí de Estados Unidos tienen estos otros y hacen como un mapa. La filografía es entretenida. Es como una Es muy mezcla, bonito. es como una mezcla de biografía y genética. Les digo que hay cosas muy interesantes, extrañas en todo esto. También Es súper. tomé biología molecular así como más especializada. ¿Y qué más tomé? Mm, ecofisiología. Está interesante. Les decimos que es súper bonito. Pero hay de todo. Sí. Bueno, y antes de que nos alarguemos aún más, porque ya estoy viendo cuánto llevamos de grabación. Llevamos 1 hora y 13 minutos. A ver qué pasa después de la edición. Nos vamos a quedar como en 40 minutos. No, no. 1 hora tal vez. Mira, yo pienso 1 hora y estoy siendo optimista. Bueno, después de eso llegamos a ¿qué? ¿Sexto semestre? Sí, en sexto semestre tenemos biología de animales 3, que básicamente es biología de la reproducción. Si van a llevar biología, sepan que se hacen prácticas donde se hacen disecciones y si eso no les gusta, tienen que saber con qué maestros meterlo, porque hay algunos que tienen alternativas y otros que dicen, no, tienes que aprender abriendo este pez. Sí, de hecho ya hablaremos más adelante acerca de las prácticas de laboratorio con animales vivos. Quizá, ya tengo Eh, muchas cosas. Queremos hacer muchas cosas. Esta es otra idea de podcast. Perdón si no alcanzo a hacer entonces, todo. ustedes díganos de qué quieren escuchar, qué quieren aprender, qué quieren saber. Entonces, Y eso, nosotras, sí, aquí, como pueden ver, Yesenia claramente emocionada de volver a venir. Y si no, y si es algo que no sabemos, tenemos múltiples invitados programados, o al menos que ya dijeron que sí, que se prestan voluntarios. pues, yo me presto como voluntaria si necesitas. Gracias, gracias. Sí, y recursos naturales básicamente, el nombre es como muy ambiguo, pero básicamente recursos naturales se trata así como del desarrollo sustentable, por ejemplo, de cómo tiene que ser la comunicación entre la ciencia y los tomadores de decisiones, o sea, dice ese gobierno, por ejemplo. Mm, Básicamente es como la biología en el mundo real, por así decirlo. Ujú. Aquí en este semestre también van a ver También, otra vez recu- otro Taptiva. ajá, sí, de hecho, antes de que se me olvide, recursos naturales también es una de esas materias integrativas que necesitas tener los conocimientos previos. Yo lo tomé como en quinto semestre o algo así, creo, y, mis profesoras, y les decimos que pueden meterlas en cualquier orden, pero mis profesoras eran de, tienes que tener estas materias para poder tomar nuestra materia, si no, no vas a entender nada. Así que, Pero Ale y Julieta, ¿no? sí, Súper buenas. sí, sí. Ujú. Sí, y entonces era así de, tienen esta semana para las altas y bajas, sepan lo que van a hacer, porque así funciona la Facultad de Ciencias con Tienes Biología. Qué desastre de tienes sistema de inscripción. una semana para decidir si te quedas o no en las materias que te dieron, si es que te dieron materias. Si Ajá, no, tienes una semana para pelear que te den materias. es que la inscripción es online y es quien llega primero y quien tuvo suerte. Básicamente son unos juegos del hambre orientados a obtener materias. Sí, que comiencen los Juegos del Hambre, tengo memes. Hay muchos memes. Sí. También sobre invadir Polonia, pero ya de eso hablaremos después. Oh, vaya, eso no me lo sabía. Pero mejor continuemos en este semestre tienes otra vez taller y optativas. Va teniendo cada vez menos materias, pero eso no quiere decir que tienes menos trabajo, porque es cuando haces la tesis, empiezas a hacer la tesis. Así que Tesis y servicio social. sí, el servicio social, no dejen al último el servicio social. No, no lo dejen. Si lo pueden ir haciendo, háganlo. Sí, Cabe recordar que aquí taller tiene 4 niveles. sí, tiene 4 niveles, entonces ya no lo vas a repetir. Taller, sigue habiendo taller. Tienen que entender algo. En cuanto ustedes toman taller, es muy fácil que en el segundo nivel puedan cambiar de taller, pero
después del segundo nivel ya no van a poder cambiar de taller, entonces asegúrense de elegir una opción que les guste, que les llame la atención. Sí, yo me cambié de taller por razones que no voy a meterme en ningún otro momento porque es mucho drama y mejor creo que no quiero contarles mi drama. Pero que sepan que existe ese trámite, pero necesitan que la persona del taller del que se van a ir les firme ese trámite, así que eso. Y avísenles a sus profesores que van a cambiar de taller. Porque si no, no pueden. Necesitan necesitan sus firmas. Y bueno, llegamos al séptimo. Sí, séptimo semestre, que es el último nivel que tiene una materia obligatoria, que es evolución uno. Que, ay, me gusta la evolución, como No, podrán pues, haber así que notado. eso, evolución. Sí, evolución, teorías evolutivas, cómo llegamos a donde estamos ahorita, evolución del desarrollo, am, equilibrio de Wagner, cómo se pronuncie, no sé cómo se pronuncia. Hardy Bangberg, ¿no? Sí, no sé alemán. ¿Por qué tiene esos apellidos? Ay, bueno, es complicado. Sí, y bueno, aquí también en recomendación de profesores, el doctor Luis Medrano González, que trabaja con ballenas porque le gusta como sistema de estudio, sobre todo, y donde aprendí que las ballenas tienen caderas residuales. Bueno, vestigiales, eso. Tienen caderas vestigiales. Si viven en la Ciudad de México o tienen oportunidad de ir a la Ciudad de México, pueden ir a ver un esqueleto de ballena en la Biblioteca Vasconcelos. Y si tienen más ganas de aprender sobre evolución, de forma dinámica pueden acudir al Museo de Historia Natural. Ah, sí, existe un museo de historia natural. Está cerca del Papalote Museo del Niño. Ujú. Está No bien. duden en visitarlo, hay cositas muy interesantes sobre la evolución. Hay muchos esqueletos y muchas réplicas de esqueletos también. Luego tienen exhibiciones temporales. Cuando yo fui, tenían una de elasmobranquios, que básicamente son mantarrayas y tiburones y esas cosas. Ay, estaba súper preciosa. Sí. Ah, sí, cierto. También recomiendo al profesor Alberto Vladimir Cachón Guillén. También era muy padre. Yo en evolución les recomiendo a Ángela Nava, que básicamente fue la que se encargó de darme todo mi curso de evolución porque mi otra profesora desapareció. Ah, F. Entonces su nombre no lo recuerdo realmente. Ay, pero sí, sí es como es la carrera de biología en la Facultad de Ciencias y aparte de servirnos para decir, las clases en la facultad, aparte de eso sirve para decir, de la carrera no sabes sabiendo todo, de la carrera sales con una embajadita de cada una de esas cosas y, y, y diciendo, oh por Dios, no sé nada, debo saber más. Ay, sí, sales entendiendo que de verdad no viste nada. Y entiendan algo que sí tiene la biología, que sí es muy fundamental, es nunca se olviden de estudiar o repasar. Ah, sí. Yo también Eso tengo va a mis ser muy cuadernos y importante. cosas. Tengo un cuaderno, Nunca se olviden de nada. tengo un cuaderno en algún lugar de mi casa en el que resumí toda la carrera para cuando hice el examen para la maestría. Como es pesado. Sí, es como de, "Oh, por Dios. Pero está padre, no Repetir. sé, me gusta. Es Ah, entretenido, es muy divertido en realidad. sí, bueno, iba a decir como siempre eso de estar repasando las cosas es padre. No me, no me canso de ello. Luego doy tutorías porque hay que comer. No, pero también porque me gusta dar clases. Y es como, me gusta poder repasar las cosas y decir como de, sí, cierto, este tema. Sí, sí, sí. Ay, mira, los fósiles transicionales. Ah, sí, Está bonito. sí. Vayan al Museo de Ya saben, Geología. por si ocupan asesorías de biología, contacten a Ela. Hola. Pero bueno, como ya dijimos, ya nos extendimos un montón y hablamos de muchas cosas, creo que por ahora aquí terminará el episodio inaugural de La Bióloga Curiosa, donde hablaremos de muchas cosas, como habrán notado, porque tenemos mucho de qué hablar. Este, aquí su bióloga residente Ela y nuestra bióloga invitada de hoy, Yesenia, que como vieron ya se apuntó a probablemente ser bióloga residente también. Si me lo permites, me encantaría, y si no,
Ya tengo biólogos que te pueden ayudar. Y lista. Sí, tenemos aquí gente emocionada de platicar con ustedes y ya saben, cualquier cosa, estamos en Twitter, estamos en Instagram, en Facebook no, porque no uso Facebook, perdón. Pero, estamos en Telegram también, tenemos un canal. Y pues, pregúntenos cosas, díganos de qué quieren que hablemos. Y si no, igual seguimos aquí hablando de cosas que nos emocionan. Entonces, cualquier cosa, ya saben, contacten, síganla, tiene sus redes sociales, publica cosas muy interesantes. Por ahí les Y ustedes dejamos también, el link a nuestras redes sociales en nuestros perfiles. Podrán encontrar esto en Spotify y en YouTube y en las plataformas de podcast de su preferencia. Una vez que aprendamos a cómo hacer eso, es cuestión de tiempo. sí, Ya estaremos investigando para subirles esto. cuestiones técnicas, no nos detendrán las cuestiones técnicas. Ya veremos qué ocurre. Pero bueno, gracias y nos vemos. Nos vemos, hasta luego. Bye.